Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pichincha Plus. El día de hoy conversaremos con la politóloga y dirigente de ciudadanos venezolanos migrantes aquí en Ecuador, Betsabe Jaramillo. Betsabe, muy buenos días. Le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas y quisiera iniciar justamente esta conversación con usted. Situando el contexto actual del Ecuador, está este 20 de agosto en Ecuador, pues se llevarán a cabo las nuevas elecciones presidenciales y en este contexto varios actores políticos han dicho que se debe reformar la ley de migración debido a que es muy flexible y cualquier ciudadano extranjero puede ingresar a este país sin incluso casi que sin presentar documentos. En ese sentido, pues es mi primera pregunta, usted como migrante venezolana que ha vivido muchos años aquí en Ecuador, ¿cómo ve esta ley de migración ecuatoriana? Muchas gracias, Edison, por la oportunidad del espacio. A ver, primero, la Ley Orgánica de Movilidad Humana ha sufrido aproximadamente tres o cuatro reformas de la última Asamblea Nacional, algunas vía constitucional y otras por petición de los legisladores. Se supone que Ecuador ha venido avanzando en los últimos años en una política migratoria, mucho más desde el año 2017, pero una reforma en este momento yo no la veo tan viable por el tiempo que va a durar esta asamblea, que es bastante corto, y el tiempo que demora tratar una ley. Además, las reformas tienen que verse con un enfoque de derecho, porque la Constitución ecuatoriana es transversal y habla temas como la ciudadanía universal. Es erróneo y está fuera de contexto culpar a una nacionalidad en específico o a la población migrante por los incrementos de inseguridad en el país. ¿Por qué le menciono esto? Porque de los delitos cometidos durante el año 2022, el 93% fueron delitos cometidos por ciudadanos ecuatorianos. Solamente el 3% se aducen como tal a ciudadanos venezolanos, 7% a población de otras nacionalidades, y el problema de la inseguridad no radica en los extranjeros, sino en temas mucho más complejos relacionados a la inseguridad, falta de empleo, redes de crimen organizado, entre otras cosas. Pero con una reforma no resolvemos los problemas de fondo y además aducir que los migrantes tienen la responsabilidad es criminalizar a la migración. Y eso está totalmente mal y fuera de contexto. Respecto a las reformas como tal, algunos han hablado del tema de la deportación, de algunos requisitos, pero es que parece que no han leído la Ley Orgánica de Movilidad Humana, porque, por ejemplo, a las nacionalidades que se les requiere visa para ingresar al país, un ejemplo de esto, los venezolanos, se nos pide presentar nuestro prontuario policial. Si yo, como venezolana, por ejemplo, tengo algún antecedente penal en mi país de origen o en los países que transité hasta llegar a Ecuador, yo no puedo obtener una visa. Y esto es lo que tienen que ver. Además, que hay una sentencia de la Corte Constitucional sobre temas de deportación. No puede sancionarse una ley que vulnere estos principios constitucionales e incluso que tenemos mediante las resoluciones de la Corte Constitucional, porque ningún poder del Estado está por encima de la Constitución. Y para terminar la idea, le quería comentar que mucho se intentó en el año 2020, 2019, eh, meter más temas sobre la deportación y tenemos un fallo de la Corte donde no se puede hacer este tipo de cosas. Sabe, menciona que efectivamente para tramitar la visa se les pide este portuario donde está, digamos, su hoja de vida judicial. Porque este es un punto que muchos candidatos, sobre todo, dicen que ahora los migrantes ingresan sin ni siquiera presentar un pasado judicial. Es decir, están ellos dando un criterio equivocado, porque me menciona que efectivamente tienen que presentar un portuario. O sea, no es que entran
sin presentar ningún papel, sobre todo para, bueno, para solicitar la visa en este sentido. Sí, exactamente. De hecho, creo que no se han asesorado en temas de movilidad humana y temas de migración, porque incluso en los planes de gobierno de los 8 candidatos, la principal ausencia son los temas de migración y vinculados a la movilidad humana respecto a, en general, considerando este tipo de cosas. De igual modo, la única vía posible, hay que recordar que Ecuador tiene, si no me equivoco, más de 20 nacionalidades que deben presentar documentos para ingresar al país. Lo que ellos tendrían que hacer una revisión es de los visados que se otorgan y a qué ciudadano. ¿A qué me refiero esto? A que existe dentro del sistema regional, porque Ecuador es parte de la comunidad andina, por ejemplo, eh, el tema de evitar los visados para algunos países con los que tengan convenios. Es decir, por ejemplo, a los colombianos no se les exige visa. Y esto no va vía asamblea, esto va vía Cancillería. La, el incluir dentro de estas listas las personas que se les requiere visado. De hecho, actualmente se le exige visado a venezolanos, cubanos y otras nacionalidades. Respecto al tema poco coyuntural, no, no es la primera vez que este tema se pone en debate en Ecuador. En las elecciones pasadas, casi desde el 2017, casi desde el 2014 incluso diría, se acercan las épocas de elecciones y digamos el tema de la migración venezolana es como que un punto caliente porque comienzan a tratar de poner a esta nacionalidad como la culpable de todos los males de este país. ¿Cree usted que se les está buscando como, digamos, como se dice popularmente, como chivo expiatorio, como carne de cañón para tratar de maquillar un poco la situación del Ecuador y no dar propuestas concretas, digamos, en temas de seguridad? Porque con esta propuesta de generar, digamos, una especie de xenofobia no se va a resolver para nada la seguridad. Entonces mi pregunta, ¿cómo analiza este discurso que se da de muchos candidatos en estas épocas de elecciones y que se vuelve repetitivo cada 2 años, más o menos? Sí, cada proceso electoral vemos esto, de hecho, como organizaciones estamos llamados a hacer, a levantar estas alertas, porque incrementan la xenofobia, además de que incrementan la xenofobia, como tú bien lo mencionas, se busca criminalizar a la migración y en segundo lugar, se buscan crear chivos expiatorios, porque ahí está la estadística, está la cifra, no son datos inventados por mí, son datos de las NAI, de otras instituciones respecto a estos temas. Los migrantes no tienen ningún tipo de relación con el incremento de la inseguridad en el país. Son temas que obedecen a temas mucho más complejos el resolver lo relacionado a la inseguridad. Lo que es preocupante es que en cada campaña se demuestre que no se conocen en profundidad cómo dar propuestas, que solamente se busca resolver diciendo que los venezolanos o cualquier otra nacionalidad está cometiendo delitos en el país, que hay que pedirles el antecedente penal, entre otras cosas. Pero es que eso ya se hace. De hecho, para yo tener una visa como ciudadana venezolana, yo tuve que adjuntar mi pasado judicial venezolano y ecuatoriano y ver que no tuviera ningún tipo de antecedente. Mismo pasa con el resto de otras nacionalidades cuando van a obtener su visado. Cuando hablamos de controles fronterizos, ahí pudiésemos hablar de otro tipo de cosas, pero son problemas que van mucho más allá de la política del Estado. Sabe, finalmente le quiero consultar acerca de este último tema que me habló sobre los controles fronterizos, que es otro tema, parte distinta de la ley de migración, pero ¿qué cree que se debería mejorar ahí? Porque efectivamente ahí sí se han dado vulneraciones, se ha visto que hay gente que incluso
pasa objetos sin pagar impuestos. Eh, Usted como dirigente de migrantes, digamos, ¿qué cree que se debería mejorar en estas zonas fronterizas para que haya un mayor control migratorio y también que se respete también los derechos humanos efectivamente de las personas que están pasando por estos lugares, por estas fronteras? Bueno, yo creo que Ecuador tiene que revisar los protocolos que tienen en materia de libre movilidad. Se supone que existe libre movilidad, pero hay una realidad que yo, como una ciudadana que ha vivido en Ecuador, no puedo dejar pasar por alto. Y es que muchas veces los puntos de control fronterizo funcionan hasta las 5 de la tarde, cuando realmente, y me refiero a funcionamiento, de que los funcionarios estén totalmente atentos al pase o al cruce de las personas. Esto actualmente no ocurre siempre. Eh, en Ecuador existen, bueno, más o menos en la frontera norte, alrededor de más de 28 pasos irregulares. Esto hay que revisarlo, porque a través de esos pasos irregulares, que sí existen, se dan temas como trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de mercancías, entre otras cosas, y esto tiene que ir ligado a una política de seguridad, pero que precautele los derechos, no solamente de los migrantes, sino de las personas que se ven expuestas. Y esto hay que considerarlo, y es algo que va mucho más allá. Estas fallas en los controles migratorios que exponen, incluso si fuera un sistema más expedito y con enfoque de derechos, incluso porque la Ley Orgánica de Movilidad Humana y otras establecen que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo debe tener sede en los puntos de control fronterizo, al igual que en las secciones consulares, y esto no se cumple, esto no existe. Son cosas que hay que revisar, pero no podemos hablar con ligereza, como han hecho algunos candidatos, sobre temas migratorios, de migrantes relacionados a la movilidad humana, porque lo que dejan en evidencia es su falta de conocimiento en cómo funciona el Estado, las competencias y lo que pueden hacer. Porque yo también he visto candidatos asambleístas que dicen, asumo la asamblea y en 10 días reformamos la ley. Parece que no conocen cómo funciona el legislativo, la presentación de proyectos de ley, los procesos que deben seguirse y las cosas que ustedes pueden reformar en las leyes y las que no se pueden reformar. Entonces, esto también llama a la sociedad a una revisión sobre estos temas y a mí lo que más me preocupa es cómo se va a dar trato a los temas migratorios, porque Ecuador ha tenido de verdad un avance significativo en los últimos 5 años. Ecuador se ha vuelto el pionero en muchas cosas y lastimosamente puede venir una regresión en temas de derechos que a quienes afectan generalmente siempre en estos casos es a la comunidad migrante. Era la entrevista, estimada Betsabe. A los amigos de Pichincha Plus, pues les agradecemos por su tiempo. Hemos conversado con la politóloga y dirigente de migrantes venezolanos aquí en Ecuador, Betsabe Jaramillo. Les invitamos a que nos sigan en las próximas entrevistas de Pichincha Plus y que sigan pues también a nuestra página de YouTube. Un abrazo con todos y nos vemos muy pronto.